Los videos de la memoria ancestral son incompletos y es más que razonable. Cada tema es un mundo que abre incontables ventanas a otras investigaciones y a muchísimos misterios sin resolver. Por esta razón hay preguntas muy interesantes en los comentarios. Preguntas que en la medida de lo posible trato de responder. Hoy ese es el tema. Respuestas a la investigación mística. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Cada video, cada memoria ancestral es un mundo. Cada concepto, cada fuente, cada nombre, cada recuerdo, cada libro sagrado es otro tema y otro tema y otro mundo. Lo ideal es hacer un video completo y tratar de abarcar todo, pero es imposible. Y no solamente es el problema del tiempo. Mis videos son largos a pesar de la recomendación de que sean muy corticos. Y aún siendo videos de 25-30 minutos, yo tengo que escoger qué incluir en el video y qué dejar para después. Y eso es muy complicado. Algunas preguntas de los videos hoy las quiero contestar. Y haré todo lo posible por lograr contestarlas todas. A través de pronto de videos como este, o como lo he venido haciendo, a través del programa de radio directamente. El tema de hoy es respuestas a la investigación mística. Pero antes de comenzar a contestar y de meterme en el tema, que lógicamente van a ser varios, quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que entren a la página de Hilda Strauss. Ahí en el botón de radio, ustedes encuentran acceso directo al programa de radio que en Colombia es de 9 a 11 o a las grabaciones de programas pasados. Ahí también están las meditaciones. Y esas meditaciones tenemos que saber que es muy importante en este momento, en este mundo convulsionado en que estamos viviendo, porque tienen una secuencia mística muy especial y tienen además esa afinación también muy especial. Comencemos. Hay unas preguntas que hizo varias preguntas Carlos en el video de Adán y Eva. Primera, ¿es correcto pensar que los seres del mundo tridimensional están divididos en dos sexos por causa del carácter dual de esta dimensión? La siguiente, los Elohim se dividen en sexo masculino y femenino para tomar forma en el mundo material. Eso significa que su estado natural en las dimensiones superiores es siempre asexuado. Tercera, ¿es el ego y consecuentemente el mal un resultado del desdoblamiento de energías desde las dimensiones superiores hacia las dimensiones más bajas y más densas? Cuarta, ¿es correcto pensar que esa creación del mal y también esa pérdida de la memoria no son un accidente, sino algo planeado? En ese ciclo de descenso y ascenso, el mecanismo normal de la manifestación de Dios en el universo. Comencemos a contestar porque son preguntas muy interesantes.
Esta división de los sexos tiene varios factores. Esto no es solamente el plano físico y la división de los sexos. Esto tiene que ver con la misión en la esfera. ¿Qué significa la misión en la esfera? Son muchos planetas, hay muchas galaxias, hay muchas manifestaciones de nosotros en distintas dimensiones. Entonces, esta división de los sexos tiene que ver con la misión que nosotros debemos cumplir aquí en esta esfera que es la Tierra. Y también tiene que ver con la misión del alma. En la Tierra concretamente, la misión del alma es que nosotros somos unos viajeros del cosmos, donde vamos en distintas esferas y en distintos estados, aprendiendo. Esa es la misión del alma. Y la misión del alma, particularmente en esta esfera, tiene una misión. Y esta Tierra es como una nave. Exactamente como una nave, porque no somos conscientes, pero la Tierra viaja en el espacio a unas velocidades sorprendentes que nosotros no sentimos, pero que ahí están. Y es una nave adaptada en tiempo y espacio, totalmente adaptada en varias adaptaciones, en varios tiempos, sucesivamente. Y esto, la misión de esta esfera es la transformación mental. Entonces, eso es importante. Dentro de esa misión del alma o de esa experiencia del alma, debe avanzar, debe caer en la cuenta de esa creación del ego, de que ese ego es como un virus necesario, que sí, que se forma en las dimensiones superiores. La quinta dimensión es una dimensión superior bellísima y que se refleja en la cuarta y en la tercera y tiene relación con esa dualidad total de los dos sexos y la dualidad mental de nosotros. Ese virus necesario es como un requisito verdaderamente de este curso. Elohim, los Elohim, eso es un nombre guía. Es para referirnos a esos seres enormes, seres en otras materias, en otras dimensiones, seres de nuestro pasado, de eso que ocurrió aquí, de esos Elohim que algunos fueron elegidos precisamente para venir y para que ocurriera esa división que ocurrió aquí. Pero no se puede generalizar, no podemos decir que todas las presencias o los seres, o como queramos llamarlos, que habitan en las distintas esferas del universo infinito, son exactamente iguales. Los estados de los seres son distintos y estamos hablando de dimensiones superiorísimas y estamos hablando también de unos estados que además de indescriptibles, son inconcebibles para nuestra mente equivocada. En cuanto a la tercera pregunta, el ego nace en la quinta dimensión como un desorden. La quinta dimensión es ordenada, armónica, perfecta. Entonces, imaginémonos eso. Un pequeño desorden, algo que se desajustó. Es un virus, vuelvo y repito, puesto, que se expresa, que se proyecta hacia la cuarta dimensión, a la dimensión del tiempo, y después hacia la tercera. Ese ego es un profesor negativo, es parte de ese posgrado que nosotros tenemos, es estudiar con ese profesor negativo, es dentro de un desequilibrio, es un destino de la humanidad, precisamente de los que encarnamos aquí, con esa misión de la esfera y esa misión del alma. Sigo con esto de las respuestas a la investigación mística. El ego
tiene una gran incidencia en el estado nuestro, en esa pérdida de la memoria. Hay una relación profunda y lógicamente que todo es causal. Todo es causal. Todo entra dentro de esa red maravillosa e inteligente del Dharma. Ese es el destino. Esa es la o las materias que nosotros debemos aprender y estudiar en esas encarnaciones sucesivas aquí. Esos ciclos y lógicamente ese aprendizaje. Hay una pregunta de Natalia en el video de los mantras. ¿Se puede escuchar mantras sin meditar? La respuesta es sí. Claro que sí. Además, nosotros meditamos en varios niveles y en varios también niveles de conciencia y en distintas, por ende, intensidades. Oímos sin saber, es decir, ese mantra que escuchamos allá, a lo lejos, sin saber que es un mantra, es como un, perdón la comparación con el mantra, con todo respeto, como un ruido a la distancia. Pero ese oír sin saber hace contacto con nosotros, hace contacto porque es algo sagrado, perfecto. Hace contacto con ese sistema nervioso, con nuestro interior, cuando oímos sin saber. El segundo, oír y saber. Lógicamente que la conexión es mucho más grande. Es consciente, algo se despierta y es maravilloso. La tercera, oímos y meditamos. Cuando nosotros nos concentramos, cerramos los ojos, de alguna manera nos entregamos a esa escucha y a lo que está pasando y sabemos lo que significa el mantra, pues abrimos unas puertas a un mundo interno impresionante. Y la cuarta es ya cuando nosotros nos fundimos, como cuando nos fundimos nosotros en ese amor, en esa devoción, con una oración. Es guardada las proporciones lo mismo. Cuando nosotros nos fundimos con ese mantra, tenemos la capacidad de crear un vórtice, una puerta a dimensiones superiores, a cosas superiores. Inclusive, he hablado en varias oportunidades, que se aumenta esa sensibilidad y esa capacidad de percibir, de comprender, de entender. Esa es la respuesta para Natalia y lógicamente para todos. Sebastián, del video de Padmasambhava, dice, ¿la flor de loto tiene algún significado especial en la vida de él? ¿Se puede saber cómo se fue de esta encarnación física o cuánto estuvo con nosotros? ¿Estos grandes Cristos y Budas siguen evolucionando? ¿Se puede decir que hoy tienen más desarrollo espiritual y poderes que cuando estuvieron físicamente en la Tierra? ¿O son tan especiales que ya su perfección llegó al máximo? Padmasambhava significa nacido del loto. Esto es un símbolo. ¿Por qué? Porque el loto es una flor hermosa, con un olor espectacular, delicioso, que nace en un agua fangosa, en un charco. Lógicamente que biológicamente ya con unas características buenas. Pero miren, esa flor impresionante con ese olor delicioso que nace de agua fangosa y de un charco, es un símbolo de perfección, es un símbolo de esa pureza, de esa evolución, además de esa paz interior asociada con los egos, con ese trabajo mental. El loto flota precisamente por encima de ese charco, flota por encima de esa agua fangosa. Habla ese símbolo de la conciencia, de estar absolutamente por encima de todo.
que no se afecta con nada. Ahora, amigos, hablar de estos seres es dificilísimo. Nunca, y cuando digo nunca es nunca habrá certeza de nada con respecto a ellos. Ni cómo llegaron, ni cómo se fueron, ni dónde vivieron, ni cuánto vivieron. Y son varios. Y resulta que hay unas coincidencias abrumadoras, casi que señalan lo especial de estos seres. Todo es igual de alguna forma. No existe tampoco unos parámetros exactos de continuidad, de estuvieron aquí, hicieron esto, igual pasa con esas alturas espirituales de ellos. Es imposible, es muy difícil hablar de la evolución de ellos, precisamente por eso, porque se sale de cualquier concepción nuestra en esta mente chiquitica que nosotros tenemos. Aquí nosotros pensamos en línea, estamos pegados a la materia, estamos pegados al tiempo, estamos pegados a un montón de cosas. Estos son seres que llegaron conscientes. Y Padmasambhava llegó consciente, absolutamente consciente, poderoso, de otro mundo, absolutamente seguro. Además, seguro de lo que venía a hacer, de hacer ese avance para nosotros, esa enseñanza. Y también pienso yo, pero pienso yo dentro de mi mente imperfecta también, que habrán unos estadios donde de pronto habrá algo que avanzar. Pero es que es inconcebible, es difícil hablar de este tema. Muy complicado porque son seres impresionantes. Lulu, del video Fuentes Originales de la Sabiduría, dice, cuando morimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros demás cuerpos en las demás dimensiones? ¿Y en las otras dimensiones también experimentamos la muerte o el dejar esa dimensión para seguir el camino? Me encanta esta pregunta porque hay mucha confusión con respecto a la muerte, con respecto al bardo. Nosotros verdaderamente no morimos. Nosotros, y con respecto a esta pregunta de Lulu en ese video del tema de la muerte, que creo que es el número 16. Nosotros realmente no morimos. Miren, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo esta ropa, yo tengo este vestido en este momento. Esta noche me quito la ropa y llega un momento en que estoy totalmente desnuda. ¿Estoy muerta? No. Y me pongo la pijama, me pongo otro vestido. Este cuerpo es el carro del alma. Entonces nosotros verdaderamente no morimos. Lo que muere es el vestido, el carro del alma. Lo que pasa es que sí hay un shock de tiempo y de mente, pero es un shock momentáneo, donde la serie de cuerpos superiores permanecen, pero sí ocurre como un shock, y ese shock es algo sencillamente puntual, momentáneo. En el momento en que desencarnamos, en el momento en que nos desdoblamos, definitivamente hasta la próxima encarnación que volvemos a seguir desdoblándonos inconsciente o conscientemente. Las demás dimensiones, sí, claro, hay cambios, pero no hay muerte. Nosotros encarnamos por la misión del alma en esta esfera. La misión de esta esfera es la transformación mental y la misión del alma en esta esfera es precisamente que es la escuela para la transformación mental. Es una escuela, es algo temporal frente a la eternidad del alma, que en su propia eternidad y en su propio vagar por el universo
tiene 1000 cosas por aprender. Linda, del video El Cristo Interior. ¿Y la sexta dimensión cuál es? Miren, aquí es importante, simple, crucial decir la verdad. Es común hablar de las dimensiones, es común mencionar las dimensiones, hay en la sexta, en la séptima, en la octava, en la novena. Lo hacemos de una manera folclórica, de una manera coloquial. No sé si por desvirtuar una realidad o por no concebir de alguna forma estas dimensiones, que es difícil. Porque es difícil concebir el astral. Ahora hablar de la quinta, que es la mente, y acceder a la sexta. Entonces, de esas dimensiones se habla de una manera mental, de una manera plana. Imagínense este mundo físico precioso del cosmos, ese que está ahorita fotografiando y viendo este telescopio. Imagínense, y no entendemos nada de lo que está viendo. Y es el mundo físico. ¿Qué hablamos de las galaxias? De los púlsar, de los cuásar, del agujero negro. Y estamos hablando de la tercera dimensión. Y me fui para allá. Pero cuando hablamos del cuerpo físico, también hay muchísimo que se ignora todavía. Y es lo que conocemos, la tercera dimensión. Ahora imagínense esa cuarta dimensión, esa dimensión del tiempo que es difícil de entender aquí. Un sitio donde no hay distancias. Donde yo estoy aquí y pienso, por ejemplo, en el Tíbet y está aquí. No hay distancias. Donde yo tengo además la posibilidad de tener una visión lejana. Y visión lejana no solamente de aquí, de la Tierra, donde tendría que saber y explicarme la curvatura del espacio, donde el espacio y el tiempo se curvan. Miren, solo cuando nosotros pasamos la conciencia a esa cuarta dimensión, solo estando allá, comenzamos a entender. Y si nos vamos para la quinta, imagínense. La quinta es la dimensión de la eternidad. Es una dimensión sofisticadísima, perfecta, de cristal. En la quinta dimensión todo se funde. La mente puede ser las cosas. Esa quinta dimensión es esta mesa, pero es esta silla, pero es esta flor, pero es ese marco. Todo se funde. Se funde el pensamiento, se funde la intención, se funde el color. Imagínense, eso es impresionante, es imposible. Ni siquiera voy a atreverme a decir casi imposible, es que es imposible hablar de la cuarta y la quinta. Y mucho más el samadhi. Solamente en esos estados podemos, precisamente como entramos con la conciencia a esos otros cuerpos, a esas otras dimensiones, es que podemos conocer, porque tenemos que estar allá
para poder hablar de ellas. Y hablé un poquito del físico, de la cuarta y de la quinta. Claro que la sexta existe, pero ¿quién describe algo que no podemos siquiera imaginar? La pregunta de Constanza en el video El retorno de Jesús. En los años perdidos de Jesús, si no estuvo aprendiendo, ¿qué estuvo haciendo? Tuvo que recordar lo que sabía. ¿Cuál es la relación con otros seres? Por ejemplo, con Buda. Jesús no es de este mundo. Él mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Él no estuvo en ningún momento aprendiendo. Él no estuvo en ningún momento recordando. Nosotros no podemos coger los pasos, la vida de nuestro Señor Jesús y sus acciones y todo lo que Él hizo. No lo podemos equiparar con nosotros en una encarnación. Nosotros no podemos humanizar a nuestro Señor Jesús de ninguna forma. Nosotros no podemos simplificarlo de esa forma. Ni siquiera podemos calificarlo de maestro o calificarlo de ángel. Esto es una cosa muchísimo más allá, precisamente, de nuestra mente. Esos años perdidos, sí, son un enigma. Y algunos iniciados saben un poco de lo que pasó, de lo que hizo él durante esos años perdidos. Pero aprendiendo, recordando, no. Él es la perfección misma que vino con un propósito, con una perfección inconcebible. En ese camino lo que vino a enseñarnos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada que recordar. Además, ¿cómo lo diría yo? Son seres absolutamente comunicados con la perfección. Y una cosa, yo creo que es lo más importante de todo. Ellos actúan. Todo lo que hacen, van a un lado, van al otro. Toda su vida, y es mejor decir su existencia, es por ley de amor. Y lo hacen por amor, simplemente por amor. Y no forman sectas. Nada de eso, son seres divinos. Y así es el señor Buda, así es Babaji, así es Padmasambhava, así es Bodhidharma. Jesús es un ser inconmensurable, que además guardó un mensaje por más de 2000 años. Y el destape, el reconocer, el volver a saber, el descubrimiento, redescubrimiento, como lo queramos decir. Esa es la segunda venida de Él. Y la última pregunta de Freya Weber en el video El secreto del poder mental. En la meditación de luz Kundalini es necesario bajar la energía y dársela a la madre tierra, ya que debe rotar. Importantísima pregunta. En la conversión energética y en ese proceso hay unos parámetros muy importantes. La energía debe siempre ser ascendente. Eso por un lado. Por otro lado, el trayecto debe ser completo. Nosotros recogemos energía por las piernas. Ese es nuestro contacto con la madre naturaleza. Ese es nuestro contacto con la tierra. Permanente, pero recogemos esa energía por las piernas. Y hacemos una ascensión, recorrido, trayecto completo, desde el perineo hasta la coronilla, por la médula,
hasta el cerebro interno, hasta ese tálamo, hasta ese cáliz. ¿Qué pasa? Ascendemos, ascendemos, ascendemos energía. Parte de esa energía se acumula ahí, en ese cáliz, en ese tálamo. Y esa energía se estabiliza, se equilibra. Pero también desde la coronilla, que es el último chakra, se desborda y se distribuye al aura. Y solo en ese punto también quiero hacer énfasis en esto. Solo esa energía que ha hecho el trayecto completo, que es una energía que se ha convertido, que se ha transformado, solamente esa energía es la que se puede utilizar. ¿Y qué pasa? Que ese contacto con la madre es permanente. En ese ascender permanentemente de energía, nosotros, en ese recorrido, en ese camino, nos convertimos en un vórtice. Somos referencia, somos un imán, somos como iluminados, como una burbuja mágica de la biosfera. Y esa es la forma de nosotros retornar conscientemente a esa madre naturaleza, pero no devolviendo ninguna energía. Al contrario, con esa conciencia de dónde viene todo ese trayecto completo, la luz siempre ascendente. Y así es como nosotros retornamos a la madre naturaleza, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, gracias, gracias. Hasta un próximo tema y un próximo video.